Bueno, en primer lugar, queríamos trasladar el disgusto y la decepción por la forma que se escogió, que se impuso para este debate de presupuestos, desgraciadamente porque no tenemos tiempo para poder profundizar y para poder conocer realmente, con este tiempo que tenemos de pregunta y respuesta, para poder conocer realmente los planes y poder debatir en profundidad. Pero bueno, eso como no es culpa suya, consellera, vamos a pasar al tema en cuestión. Primero quería empezar por unas cuestiones de ejecución presupuestaria que tienen que ver un poco con algún reclamo. Brevemente voy a intentar ser preciso para intentar aprovechar el tiempo y si puedo darme respuestas concretas y ya profundizaremos en otro momento. Pero bueno, lo primero, la preocupación sobre el tema de ejecución que nos trasladen algunas asociaciones asturianas que plantean una situación dramática fundamentalmente por no haber cobrado las subvenciones que la Administración tiene comprometidas con las mismas. Nos recordaban, por ejemplo, que el 11 de marzo se publica la convocatoria a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención e incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social, que el 21 de octubre se amplía el plazo de justificación de subvenciones porque no se resolvió todavía la convocatoria, pero el plazo de ejecución sigue siendo el mismo, 2019, que el 12 de diciembre no salió la resolución definitiva de subvenciones, ayer mismo, y que queden como poco más de 15 días para finalizar el proyecto, ¿no? Y que son asociaciones que en este momento, por no disponer la posibilidad de poder optar a créditos, a financiación privada o a vender servicios, sino que son organizaciones más de territorio, de relación con la gente más directamente, se encuentran que no tienen dinero para pagar personal, seguridad social, alojamientos, necesidades básicas, apoyos, etcétera. Entonces, consejera, le planteábamos, teniendo en cuenta la ejecución, ¿tienen previsto cómo piensen resolver esto? Bien, pues compartimos esa preocupación, básicamente, y la compartimos en una doble vertiente. Una, por el cómo nos afecta o cómo afecta a las entidades que nos padecen, entre comillas, y por otro lado, cómo lo padecemos nosotros a nivel interno en la gestión de estas subvenciones. Este año, todo lleva su trámite y algunas, por ejemplo, en este caso, en el caso concreto de las que vinculadas a la gestión de los fondos del IRPF, aun con dificultades, esperamos resolver en este ejercicio, probablemente será el último día, pero bueno, en este ejercicio. Pero, siendo conscientes de la situación y conocedores de la problemática que genera, y ya os digo, no solo a las entidades, sino a nosotros en la propia gestión interna, de cara al año que viene valoraremos, y en enero así lo tenemos previsto como dentro de la planificación de la actividad de la propia consejería, el abordar el cómo simplificar las convocatorias. Porque no puede ser que nos padezcan y que lo padezcamos nosotros. O sea, tendrá que haber un punto de encuentro y ahí sí que articularemos, perdón, una pena que no esté el portavoz de Ciudadanos, alguna fórmula innovadora que nos permita simplificar y agilizar sobre todo la tramitación de las subvenciones, porque yo me pongo en su pellejo y realmente pues tenemos que hacérnoslo mirar y nos lo vamos a hacer mirar. Le agradezco, consejera. Seguro que están siguiendo la comparecencia y entonces, bueno, pues llevar la tranquilidad de que van a poder cobrar, resolver el tema y no verse en un problema administrativo grave, sobre todo las organizaciones más pequeñas, ¿no?, que son las que les acreditan ese dinero para poder funcionar. La siguiente tiene que ver con una reivindicación que nos hacen llegar también, que tiene que ver un poco con la ejecución y con llevar a cabo que, como usted conoce, porque además es algo que ya pasó el mes pasado, y me refiero a la reivindicación del Comité de Empresa de FASAD, ¿no?, que venía denunciando la situación de deterioro de varios de los edificios. Una fundación que recibe más de 5,5 millones de euros en este presupuesto del año 2020 y que está planteando pues graves problemas en edificios en Avilés, en Turón, en Candás, que supongo que lo conoce perfectamente usted, y trasladarle, la preocupación y volver a insistirle aquí en la comparecencia, sobre todo y fundamentalmente, la importancia de una fundación que desarrolla un trabajo en condiciones que las personas que se desempeñan en ella, dicen que los edificios están en condiciones, tanto alojamientos como talleres. Entonces, pedirle fundamentalmente, que pueda atender y que se pueda mejorar. Estoy viendo el presupuesto, después le preguntaré algunas cuestiones, pero creo que es un tema importante, ¿no? Bien, en este caso concreto, bien conoce que soy plenamente consciente de la situación de los centros, de cómo, en concreto el de Candás, por supuesto, y el de Avilés y otros muchos que tenemos, no solo los vinculados a FASAD,
sino en el conjunto de los recursos que gestiona la Consejería. Ahora bien, mencionaba el presupuesto que destinamos a FASAD, esos 606.000 euros de transferencia que se destinan desde la Consejería. Y quiero recordar aquí que son gastos ajustados, de los cuales 4.564.863 se destinan a los gastos del capítulo 1. Con lo cual, son gastos que están muy comprometidos, muy ajustados. Ahora bien, y hablando ya de instalaciones, porque así ya aprovecho y ya lo digo todo en general. Hablando de instalaciones y del necesario mantenimiento que tenemos que abordar de muchas de ellas en toda Asturias, ya le digo, no solo las vinculadas a FASAD, sino todas las que gestionamos desde la Consejería, entre las que están centros de día, centros de mayores, centros sociales, hay variopinta tipología de recursos. Tendremos que también ser innovadores, porque hay que ser conscientes de los recursos que tenemos. Ya ve que las partidas destinadas al mantenimiento de edificios no sufren incrementos muy considerables, con lo cual buscaremos fórmulas que nos permitan avanzar en materia de eficiencia energética y en accesibilidad, y que nos permitan, precisamente por destinar o poner el foco en esas dos cuestiones, buscar vías de financiación alternativa que tienen que ver, pues bueno, con si me ocurre ahora mismo el IDAE o algún proyecto europeo que nos permita buscar otras fórmulas de financiación que no solo dependan del presupuesto de la propia Consejería. Gracias. Sí, vamos como muy rápido todos, usted y yo, intentando preguntar mucho y responder, pero bueno, porque son varias cuestiones que quería preguntar y por eso estoy así como un poco demandándola que termine, pero no porque no me interese lo que dice. Cuando decía la cantidad de FASAD, lo decía justamente porque esa cantidad tan importante significa que atiende y da un servicio muy importante a mucha gente, y que lo importante también era que lo pueda dar en las mejores condiciones, ¿no? Y evidentemente estamos trabajando con personas, como usted dice muchas veces, que yo comparto, y bueno, los edificios, como pudimos ver en fotografías y más, están en malas condiciones en algunos casos. Ahora, por último, con el tema de ejecución y de gestión, para entrar después ya directamente en los presupuestos, quería plantear una cuestión también que nos llegó y que nos preocupó bastante, y pensamos que no es la forma de actuar habitualmente, esperemos que no sea así, que es una convocatoria de Bipasa que limitaba a 48 horas la posibilidad de poder presentarse una convocatoria de empleo temporal. Era una convocatoria para la creación de una lista de profesionales para cubrir necesidades de contratación laboral temporal en Bipasa, con distintos perfiles: administrativo, ingeniero técnico informático, técnico medio, abogado y economista. Una convocatoria que fue firmada digitalmente el pasado 27 de noviembre a las 13:47 horas, que se publicó ese mismo día, y que establecía en la base quinta que el fin del plazo para la presentación de solicitudes quedaba fijado a las 14 horas del 29 de noviembre, es decir, 48 horas después, y únicamente de forma telemática y a través de la página web de Bipasa. Que nos preguntábamos, bueno, ¿dónde estaba la urgencia o la extraordinaria necesidad que justificase un plazo tan inusualmente corto? Y lo que pensábamos era que esta reducción de plazo, la verdad que presentaba, obstruía gravemente el derecho a la participación de las personas que estuvieran interesadas, ¿no? Es más, en la práctica, evidentemente, solo aquellos que tuvieran información de antemano o que por suerte miraran la página web estarían en condiciones de presentarse. Entonces, lo que le planteábamos, consejera, era, la verdad que abriese un procedimiento para investigar estas causas, ¿no? Las causas de que llevaran a la empresa pública Bipasa a fijar un plazo tan excepcional e injustificado, ¿no?, de 2 días para, podríamos llamar, fugaz convocatoria, que ya ni siquiera figura ni en el portal de transparencia ni en otro apartado de la web de esa empresa pública, ¿no? Pensamos que para una bolsa de empleo temporal de una empresa pública se ofrezca un plazo que más propio parece de situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, le pedimos, por favor, no sé si tiene respuesta a esta circunstancia excepcional y, en todo caso, bueno, pues que se amplíe, como siempre, por lo menos a 20 días hábiles, ¿no? Bien, pues como es un tema muy concreto, doy la palabra al director general de Vivienda, que le profundizará en el detalle de la explicación. Sí, bueno, lo que no se puede es estar intentando dar con 2 motivos. Porque somos ineficaces en la gestión de los recursos y la actuación en responder a las demandas de los ciudadanos, en este caso de los inquilinos, y por otra parte, cuando pretendemos ser ágiles dentro de un procedimiento legal y dentro de una bolsa temporal para cubrir determinadas plazas que necesitamos con urgencia para servir a los ciudadanos, cuando hacemos eso, que se nos achaque
que se nos achaque que lo intentamos hacer porque así veladamente se ha dicho, con alguna causa o con alguna intención oculta para beneficiar a determinadas personas. Yo creo que seamos claros. Si hay alguna sospecha, denúnciela donde ha lugar. Si hay alguna sospecha de ilegalidad, denúnciela donde ha lugar. Porque somos claros y transparentes. Porque no es la primera vez dentro de estas medidas de urgencia, no es ilegal, es una bolsa temporal de empleo público, se ha publicado en todos los portales que nos obligan a la normativa, no solo en Vipasa, sino también en Trabajastur y en otros portales que se nos obliga, y no se puede coger el turno de la palabra para, entiendo yo, y así por lo menos exijo un poco de responsabilidad en ese sentido, para veladamente hacer alguna acusación en un foro político y no en un lugar que sea apropiado y correcto. Porque, insisto, no se puede estar exigiendo que atendamos a los ciudadanos con la correcta diligencia que debemos hacer y que nos esforzamos por hacer, mejor o peor, y que cometeremos muchos errores en el pasado, en el presente y en el futuro, y que a la vez que intentamos suplir esas carencias, porque al final el trabajo hay que hacerlo con personas y con presupuesto, se nos achaque indirectamente y veladamente alguna acusación que no hay una situación irregular. Las preguntas que hace este diputado serán las que quiera hacer y no me parece que le corresponda a usted indicarme el tipo de preguntas que yo tengo que hacer o el tono. Lo que le corresponde es contestar si tiene la respuesta. Vuelvo a decirle, consejera, que le pedimos que abra una investigación correspondiente porque no es normal un plazo de 48 horas para una medida, a no ser que sea de urgencia y necesidad, no sé qué estaba pasando, no lo sabemos, para una bolsa temporal de empleo. Por lo tanto, insisto. Y le solicito también, consejera, que recuerde que aquí vienen a contestar las preguntas, no a plantear en qué tono tenemos que hacer las preguntas o qué tipo de preguntas, evidentemente. Bueno, pasamos al presupuesto. Quería preguntarle en el programa 313E, Gestión de Servicios Sociales, en el subconcepto 202000, edificios y otras construcciones, asciende a 4.890.000 euros. Queríamos preguntarle, consejera, cuáles son sus previsiones. Perdona, ¿puede repetir la partida? Sí. Sería el subconcepto 202000, edificios y otras construcciones, programa 313E, gestión de servicios sociales. Pues bien, esa partida se destina precisamente al mantenimiento de centros. Si tenían algún plan, podía adelantar alguna de las actuaciones o todavía no está nada previsto. En ese caso concreto, al ser cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento, no hay el mantenimiento ordinario de los centros, porque las necesidades que habría, pues eso, de rehabilitación o de otro tipo ya de obras irían destinadas o irían recogidas en otras partidas. Muy bien, perfecto. Quería preguntarle ahora el subconcepto 227010, otros trabajos realizados en centros de día. Nos llamó la atención que justamente en el año 2020 la cantidad es la misma, 7.010.000 euros. ¿Es que no se ejecutó o es que se tiene la misma previsión o lo hacen por una cuestión habitual? No, las previsiones en el conjunto de las partidas del presupuesto, en todas las partidas, se ajustan a la realidad de la previsión del gasto. Lo del por si acaso no lo trabajamos aquí. Sí, le digo, me llamó la atención porque justamente coincidía la misma cantidad, ¿no? 7.010.000 euros. Quería preguntarle por el subconcepto dentro del mismo programa 313E, Gestión de Servicios Sociales, quería preguntarle por el subconcepto 270000, conciertos en materia de servicios sociales, que pasaba o pasa de 22.806.376 del año 2019
a 22.997.997, una cantidad también como ve, simpática. Si había alguna novedad destacable en ese incremento o también era una cuestión de previsiones. Pues en esta partida se recoge el incremento previsto en el coste de un ejercicio a otro. Ese incremento correspondiente a las previsiones de incremento en 2020. Bueno, quería preguntarle ahora por el programa 313M, Planificación, Ordenación e Innovación Social, donde el subconcepto 226006, Reuniones y Conferencias, crece de 25.000 a 35.000 euros. Quería preguntarle qué previsiones tiene de actuaciones en ese ámbito. Bien, pues como no trabajamos con el por si acaso, porque ya eso lo vamos a ir desterrando, lo de la gestión de lo público, se ajusta precisamente a las nuevas necesidades que queremos abordar. Unas las que tienen que ver con las nuevas vías de financiación y otro tipo de cuestiones en los que podemos apoyar todas las iniciativas innovadoras que pongamos en marcha, y en este caso concreto esa partida se incrementa para hacer frente a los gastos que tengan que ver con la participación en proyectos europeos. Como usted sabe, la participación en proyectos europeos requiere pues probablemente desplazamientos a Bruselas o a otros países cercanos, y eso requiere un reflejo presupuestario para poder asumirlo, y el poder buscar otras vías de financiación y participar en este tipo de programas requiere un coste que se refleja en esta partida. Estaría ahí los gastos de desplazamiento para la participación en el ámbito europeo. Muy bien. Está bien. El subconcepto 227006 de ese mismo programa 313M, estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación, crece poquito, pero crece un poco, de 114.200 a 119.000 euros. ¿Nos cuenta alguno de los estudios o trabajos que tienen previsto hacer, en qué ámbitos son? Bien, en este caso concreto le voy a dar la palabra a la directora general para que pueda profundizar en el detalle de la partida. Perdona, es que creo que antes hubo un error con la partida. ¿Me puedes repetir las dos partidas por que tenías esa duda? Sí, era el subconcepto 226006, reuniones y conferencias, que nos decía la consejera que era donde se iban a pagar los gastos de desplazamiento, y después el subconcepto 227006, estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación. Era qué se destinaban, qué reuniones y conferencias y qué estudios, trabajos técnicos o proyectos de investigación tenían previsto. Bien, efectivamente, antes hubo una confusión en las reuniones y conferencias. Esto viene dado a lo que comentaba antes, la necesidad de generar un cambio entre los profesionales del sector hacia un nuevo modelo, y estamos trabajando, como ya veníamos haciendo los anteriores años, en jornadas específicas para abordar nuevas tendencias y nuevas buenas prácticas, y entre ellos tenemos previsto desarrollar un evento singular para identificar esas buenas prácticas que nos exigía antes el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y para, además, ver qué otras innovaciones están surgiendo en el terreno de servicios sociales a nivel europeo. En cuanto a la otra partida, estudios y trabajos, insisto, es una partida diseñada y muy ajustada a solventar aquellos trabajos de apoyo científico, de consultoría o de diseño de nuevas exigencias relacionadas con sistemas de la información, diseño, no desarrollo. Y esta partida se incrementa también con una pequeña subida en cuanto a la nueva atribución en proyectos europeos. Está bien, ¿no? A eso me refería, ya me di cuenta cuando me contestó la consejera, por eso me volví a repreguntar, porque en este ritmo que llevamos de pregunta y respuesta, evidentemente, yo ya intento decir hasta la partida con número y todo para que sea más sencillo, porque si no, oye, como imposible. Que no se preocupe, ya me di cuenta también que no correspondía la respuesta a la pregunta, pero tampoco quería. Te lo agradezco mucho, no pasa nada. Quería ahora preguntarles por el programa 313F, Atención a la Infancia, Familia y Adolescencia, en el subconcepto 227017 de Servicios Sociales y Especializados, que hay un incremento bastante importante, pasa de 620.000 a 1.213.742, y bueno, queríamos saber las novedades o qué planes hay, a qué se debe ese incremento, que es importante.
Bien, pues en este caso tiene que ver con varias cuestiones. La primera, la aplicación de la Ley de Acción Concertada en el ámbito de la infancia. Como sabe, asumimos el coste real de cada una de las plazas y eso va a suponer un incremento en el precio de cada una de ellas que se incorpora en esa partida. Y por otro lado, si se fija en la partida 227015, que se reminora en 100.000 euros. Bueno, tenemos ahí, entre esta partida y la otra, bueno, hubo ahí un cambio también con la intención de también mejorar la gestión propia de la presupuestaria del programa de gasto, que tiene que ver con eso, ¿no? Ahí se incorpora básicamente el incremento que supone la aplicación de la Ley de Acción Concertada en el ámbito de la infancia y esos 100.000 euros se cambian ahí de una partida a la otra. Perfecto, muchas gracias. Quería ahora preguntarle por el programa 313A, prestaciones y programas concertados, con algunas cuestiones. Quería fundamentalmente referirme al subconcepto 227014, ayuda a domicilio y teleasistencia, donde hay un incremento importante, casi 2 millones de euros. Hay previsiones. ¿A qué se debe fundamentalmente? ¿A qué va a ir dirigido, no? Fundamentalmente a la teleasistencia o a la ayuda directa a domicilio. Pues se prevé, porque la previsión que tenemos, bueno, el dato que tenemos es que hay 640 personas más, con lo cual tenemos que atender esa nueva demanda. Y como les decía en la intervención inicial, no solo, bueno, a la hora de hablar de prestaciones en el ámbito de la dependencia, no solo están las económicas, también están este otro tipo de recursos y a veces oscilan entre uno y otro. Igual que quedó un remanente de 2 millones en la de prestaciones económicas, aquí hizo falta incorporar 600.000 euros el pasado ejercicio, con lo cual tenemos que ir acompasando. De ahí que ese incremento se plantee en esta partida. Perfecto. El subconcepto 484016, que eran mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados, que era una partida pequeña de 12.000 euros el año pasado, pero que pasa a 7.000 euros. Ese recorte, pequeño recorte, una partida pequeña, quiero decir, el recorte grande, una partida pequeña, ¿no? De 12 a 7. Sí, efectivamente. Bueno, como es un tema un poco peculiar, atinamos va a responder la directora general de Gestión de Derechos Sociales. Sí, Paula Álvarez, directora general de Gestión de Derechos Sociales. Bueno, esta partida es una partida obligatoriamente decreciente, porque con cargo a esta partida se abonan prestaciones del Fondo de Asistencia Social, que son unas ayudas estatales que se gestionan desde las comunidades autónomas, pero que son a extinguir, es decir, no se conceden nuevas y lamentablemente van falleciendo las personas beneficiarias. Entonces, bueno, pues este año únicamente quedan 3. Cuando comencé la gestión había 20, pues ahora hay 3. Entonces nosotros, aún así, se hace un cálculo, pues acaso hubiera un traslado de otra comunidad autónoma, es decir, es algo holgado, pero es una partida a extinguir, ¿no? Perfecto. Sí, la cuantía económica no da pero bueno, como que me llamó la atención al mirar para entender, ¿no? Un poco esto. Perfecto. Voy a referirme ahora a su concepto 484051, salario social, donde evidentemente hay un recorte importante de 7.250.000 euros. No voy a ser yo quien se alegre de que el salario social sea alto, la cuantía, ojalá no hubiese ninguna, porque todo el mundo estuviese trabajando, ¿no? No voy a referirme al recorte porque ya explicó usted que se debe, no recorte, no voy a decir recorte, sino disminución del dinero, ¿no? Aportado o destinado, ya dice usted, porque piensan que no va a ser tan necesario. A lo que voy a ir de esa parte es al tema de listas de espera. Vamos a debatir la ley, estará ahí, es lo que nos preocupa fundamentalmente. Igual que se comprometió usted y volvió a comprometerse otra vez a en un año terminar con las listas de espera en dependencia, y si no es totalmente, seguramente va a hacer el esfuerzo. En el tema salario social, ¿cómo prevén? ¿Va a haber la posibilidad de que terminemos con las listas de espera? A partir de la ley, evidentemente, intentaremos que todo sea más aceitado, la entrada y salida, pero fundamentalmente ahora, ¿cómo prevén, no?
Bien, pues en lo inmediato, porque ya, como les decía anteriormente, o sea, de lo que depende de nosotros sí podemos tomar decisiones, en lo que no depende de nosotros y nos sitúa en un medio o largo plazo, ya pues no nos podemos fiar tampoco o dejarnos o fiar las decisiones a ese momento. Entonces, en lo inmediato se han incorporado instrucciones que tienen que ver con la declaración responsable para agilizar precisamente las entradas y salidas al sistema. Y, por otro lado, está en marcha, bueno, en el plan de choque que definíamos para la dependencia, como sabéis, el compromiso era con las listas de espera, tanto en dependencia como en salario social. Y en el caso del salario social, pues este presupuesto tiene el reflejo presupuestario porque se contempla para este ejercicio de la puesta en marcha de un programa de refuerzo que supondrá 17 personas que se incorporarán a trabajar precisamente en la tramitación y gestión de la prestación, con la idea de avanzar en esa agilización de las listas. Consejera, nosotros teníamos ahora mismo en torno, el número, le voy a ver si coinciden, tenemos el número en el salario social de unas entre 1.300 y 1.500 personas en lista de espera. ¿Es así? ¿Es más? ¿Es menos? Bueno, si no me puede precisar el dato ahora ya le preguntaré, no hay tampoco problema. Bien, aunque la previsión es que baje, que el próximo mes la cifra sea menor, la cifra de la que dispongo sitúa el promedio anual de 2019 en unas 1.100 solicitudes. Sí, también aproximadamente estamos en los mismos números, más o menos. Perfecto. Le quería preguntar ahora por el programa 431A, promoción y administración de la vivienda. Vamos a ver si retomamos mejor pie las preguntas ahora. En el subconcepto 212000, edificios y otras construcciones, tenemos exactamente la misma cantidad que el ejercicio pasado, 582.000 euros. La pregunta es si no se ejecutó, qué nivel de ejecución y cuáles son, si tienen una previsión de edificios y otras construcciones, o reparación, construcción, que nos explique un poco esa partida brevemente para intentar hacerle otro par de preguntas más antes de que me termine el tiempo. Bien, pues detallará el director general de Vivienda la financiación que asume la partida. Bueno, Fermín Bravo, de Dirección de Vivienda. Tal como también comentó el diputado anteriormente de Ciudadanos, la complejidad de los presupuestos y de las partidas es difícil. Esta partida, que se denomina así y por normas contables de la Administración Pública, no son obras que hagamos nosotros directamente, son derramas en las comunidades que en nuestras viviendas están, ¿no? En este sentido, hay que recordar que las viviendas públicas tenemos unas 1.200 comunidades, de las que más o menos la mitad, unas 600, son lo que llamamos comunidades mixtas, es decir, que hay propietarios particulares y viviendas del Principado de Asturias. Esos edificios hacen derramas y nosotros tenemos que acometer esas obras, ¿no? Y entonces es una partida de una estimación anual que puede a veces terminar en el alza o en la baja, muy poca variación. Y, no obstante, todo lo que es el capítulo 2 en general se acaba compensando, ¿no? Otras partidas que tengan también un gasto estimado, como pueden ser consumos, y que de agua o de gas o de combustibles, que no se llegan a ejecutar del todo, pueden pasar para esta partida en caso de que necesitemos algún incremento más. Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarles por el subconcepto 621100, construcciones, fondos mineros, plan 2003-2018. Sobre todo voy a preguntar porque, bueno, como estamos en el año 2020 y vemos que pasa de 1.420.000 euros a 4.170.514 euros. Nos explica un poco lo del plan 2013-2018, ahora en el 2020, el incremento tan importante, al mismo tiempo que el subconcepto 621000, construcciones, tiene una disminución, una reducción. Bien, para el detalle paso la palabra al director general de Vivienda. Sí, Fermín Bravo, director de Vivienda. Bueno, lo del plan 2013 o 2018 no soy yo un experto, pero son los planes que marca el Ministerio donde se firman las actuaciones. Otra cosa es cuando se ejecutan, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una ejecución dentro de este plan, que son a nivel estatal los fondos mineros, de 2019-2021.
Esto creo que se ha hablado más veces en la Cámara, es la rehabilitación de 258 viviendas en el barrio de San José de Lada. Comenzamos las obras el 1 de octubre de este año 2019, tiene una duración de unos 18 meses, con lo cual el ejercicio más fuerte de obra es el ejercicio 2020, por eso es el incremento de 4 millones, de 1.400 a 4.100.000. La otra partida a la que se preguntaba de construcciones disminuye porque en este sentido también hay un ciclo que tendremos que ir compensando. Creo que se inició en el 2011 cuando hubo una crisis económica más fuerte, de que se pararon determinadas licitaciones, se pusieron todas en marcha a la vez y nos coincide que se finaliza la ejecución de las obras, de la mayoría de las obras de obra nueva, de edificios nuevos, como mencionó la consejera en el discurso de comparecencia. El año que viene se terminan 40 viviendas en el Campón, 36 en Pumarabule y 20 en Muros de Nalón. Por lo tal, al terminar este ciclo, disminuye la ejecución presupuestaria. Ese es el motivo. Una última pregunta, simplemente rápida también, porque hay el subconcepto en este mismo programa, el subconcepto 785003 de ayudas para el acceso a la vivienda, que disminuye de 17.152.329 a 15.266.335. ¿Se debería también, aquí una previsión de menos solicitudes o que hay una reducción en las ayudas? Y sería la última pregunta. Muchas gracias por permitir. No, se trata porque, o sea, lo que está presupuestado es el compromiso de pago que tenemos. Si recuerda, la última convocatoria fue 3 años y el compromiso de pago del tercer año sería este importe. Muchas gracias, consejera y equipo. Muchas gracias, presidenta.